Hola, en el episodio de hoy vamos a analizar por qué el Tercer Reich consideró que una expansión hacia el este no sería vista como una amenaza por las potencias occidentales, y también veremos más bien por qué para estas, particularmente para el Reino Unido, este movimiento del Reich era más bien una seria amenaza para su propia supervivencia. Hitler actuó cuando invadió Polonia bajo la premisa de la debilidad de Francia y el Reino Unido, y de que estos no reaccionarían frente a este acto de agresión, tal como había sucedido cuando tropas alemanas ingresaron a Renania, una zona de Alemania Occidental que bordea Francia, Bélgica y parte de Holanda, y que según el Tratado de Versalles debía ser una zona desmilitarizada, o en los casos de Austria y particularmente de Checoslovaquia. Hitler nunca escondió su idea de Lebensraum u obtención de lo que él llamaba el espacio vital en el este para el pueblo alemán. Esta era, para él, la única manera de lograr una autarquía total, es decir, lograr posicionar a Alemania en una situación económica en la cual se abastecería con sus propios recursos, evitando depender de las importaciones de bienes del extranjero. En este sistema económico, el Tercer Reich buscaba complementar su industria, así como la de los países ocupados de Europa Occidental, con los recursos naturales y materias primas que obtendría de los territorios que anexaría del este. Aunque será materia de otro episodio, debemos tener en cuenta que el modelo de autarquía parcial que el Reich venía implementando había llevado, a diferencia de lo que muchos creen, a una crisis económica extrema del Reich. No hubo realmente el llamado milagro económico. Ya en 1937 la economía del Reich estaba colapsando, pero la cúpula nazi creía, equivocadamente en mi opinión, que la autarquía total sería la solución. Por esto había que pasar a la ofensiva hacia el este para conseguir los desesperadamente necesarios recursos naturales para potenciar su economía y cubrir su déficit económico que, para ese momento, era alarmantemente alto. ¿Pero qué harían las potencias occidentales como Francia o el Reino Unido si esto ocurría? ¿Cómo reaccionarían frente a una expansión de Alemania hacia el este? ¿Se mantendrían al margen? Su inacción en los casos de Renania, la anexión de Austria, pero sobre todo en el caso de Checoslovaquia, los Sudetes, ¿se mantendría en el caso de Polonia y eventualmente otros territorios del este? Hasta que Alemania invadió Polonia, las potencias occidentales habían seguido una política de apaciguamiento y cedieron terreno a Hitler. Recuperar control de Renania y anexar Austria y Checoslovaquia sin tener que ir a la guerra fueron grandes victorias diplomáticas para el Reich, pero su economía seguía en grave peligro. Hitler sabía que, para mantener la economía del Reich a flote, debía seguir anexando territorios del este. Es decir, que él siempre supo que violaría el Tratado de Múnich que le dio los Sudetes, con la excusa de que ahí vivían 3 millones de alemanes, lo que le permitió luego, violando el tratado, ocupar el resto de Checoslovaquia, ya que con la entrega de los Sudetes, los checos perdieron sus principales infraestructuras defensivas y poco podían hacer para evitar que Alemania ocupara el resto de su territorio. Además, Hitler ya lo había escrito en Mein Kampf, más de una década antes del Tratado de Múnich. Esta era otra razón para afirmar que Hitler sabía que Múnich era un tratado que no respetaría por mucho tiempo. ¿Pero realmente pensaba Hitler que una expansión hacia el este sería tolerada por el Reino Unido sabiendo la política de siglos de este en cuanto al balance de poder en Europa? De hecho, a Hitler le fascinaba la era napoleónica y sabía de las coaliciones que el Reino Unido promovió para impedir que Napoleón consolidase del todo a Francia como poder dominante en Europa continental. ¿Realmente pudo haber pensado que el Reino Unido había dejado este pilar de su política exterior de lado? Pienso que en realidad Hitler estaba al tanto de esta política milenaria del Reino Unido. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasó a la ofensiva en el este sin haber solucionado su frente occidental? Bien sea por la vía militar o por la vía diplomática, aunque esto último era más bien improbable, pero evitando de este modo el riesgo de tener que someter a Alemania nuevamente a una guerra en más de un frente. Hitler, de hecho, dijo en Mein Kampf, que el Reino Unido siempre había visto la forma de impedir que una potencia europea lograse una posición de dominio sobre el resto de potencias europeas, llegando al punto de la intervención militar de ser necesario. Pero Hitler desarrolla el concepto y señala que al Reino Unido solo le preocuparía que Alemania se vuelva una potencia mundial si eso amenaza su imperio colonial. Para él, por eso el Reino Unido entró en la Primera Guerra Mundial, dado que Alemania había construido una armada poderosa y amenazaba con avanzar hacia el oeste y no hacia el este. Él expresó que al Reino Unido no le importaría realmente si Alemania se vuelve una potencia o si se expande hacia el este.
Debido a este razonamiento, es que Hitler creyó que si hacía claras sus reales intenciones, ir hacia el este, el Reino Unido se mantendría al margen. De hecho, Hitler consideraba que en el mundo de la posguerra, solo dos países europeos podrían ser sus aliados, Italia e Inglaterra. Es importante destacar también que él considera al Reino Unido como un factor importante en el mundo y consideraba que el Reino Unido entendería que su imperio colonial no sería afectado por el imperio que él quería desarrollar en el este. Entonces piensa que esto llevaría a que el Reino Unido no aplique a rajatabla su política de evitar que en la Europa continental surja una potencia que desequilibre el balance de poder. Claramente esto es una interpretación errónea de la política exterior británica, pero explica por qué Hitler lanzó los dados e invadió Polonia. Cuando Francia y el Reino Unido declararon que no tolerarían una invasión de Polonia, esto frente a las demandas de Hitler sobre Danzig, dado que tenía según él 1 millón de habitantes alemanes y cortaba el territorio germano, Hitler pensó que estaban tomando una posición que no defenderían en los hechos. Tenía a Renania, Austria y Checoslovaquia como antecedentes. Por eso pensó que Francia y el Reino Unido no eran serios sobre Polonia. Además, pensó por qué les preocuparía a las potencias occidentales Polonia en un escenario en el que Alemania avanzaba hacia el este y no hacia el oeste, alejándose más bien del Reino Unido y de Francia. Por eso, luego de que Alemania invadiera Polonia el 1 de septiembre de 1939 y tanto Francia como el Reino Unido declararan la guerra a Alemania, Hitler estaba en shock y de hecho le preguntó a su ministro de Relaciones Exteriores, von Ribbentrop, ¿y ahora qué hacemos? Pero lo que sucede es que Hitler no entendió que la política del Reino Unido no se basaba solo en evitar que una potencia europea domine el mundo, sino también en evitar tener una potencia que domina la misma Europa continental en forma total. Es decir que, para el Reino Unido, si una potencia domina Europa, aunque no tenga colonias, esto sería una amenaza para el Reino Unido, pues esta potencia tendría, sin lugar a dudas, acceso a más puertos y recursos y podría imponerse al Reino Unido en una carrera armamentística, incluso en el aspecto naval, tan crítico para el Reino Unido al ser una isla. Hitler no comprendió que el Reino Unido vería a una Alemania en control de toda Europa, incluida la parte europea de la Unión Soviética, como una muy seria amenaza a su propia supervivencia. Hitler cometió un grave error al considerar que solo estaría en guerra contra Polonia en 1939. Hay quienes piensan que Polonia podría haber renunciado pacíficamente a Danzig si el Reino Unido no se involucraba, pero dado el antecedente en Checoslovaquia, Hitler invadió todo el país luego que se le dieron pacíficamente los Sudetes. Lo más probable es que, aunque Hitler hubiese recibido Danzig pacíficamente, luego habría ido por el resto del país. Ya lo hemos dicho, su Lebensraum o búsqueda de espacio vital y recursos para el pueblo alemán requería una expansión que fuera mucho más al este que Polonia, adentrándose profundamente en territorio soviético. Otro elemento por el que Hitler pensó que el Reino Unido no iría a la guerra es porque la opinión pública en el Reino Unido no quería otra guerra de gran magnitud por la crisis económica en la que quedó luego de la Primera Guerra Mundial, y la opinión pública no veía con malos ojos a Alemania en el periodo de entreguerras. Quiso usar esto a su favor, pero le falló nuevamente el cálculo. Luego, cuando Francia y el Reino Unido le declaran la guerra a Alemania 2 días después de su invasión a Polonia, Hitler haría esfuerzos denodados por lograr la paz con el Reino Unido. Algunos ejemplos los vemos cuando la Luftwaffe lanza panfletos sobre territorio inglés abogando por la paz, o Hitler dando discursos en ese sentido, o incluso hechos curiosos como el viaje de Rudolf Hess al Reino Unido o lo ocurrido en Dunkerque, donde quizás Hitler no hizo todo el esfuerzo que pudo haber hecho por evitar el escape de miles de soldados aliados, quizás en un intento por congraciarse con el Reino Unido. La realidad, sin embargo, es que Hitler cometió un terrible error de cálculo. No importa realmente si toda Europa es controlada por Alemania o por la Unión Soviética u otro país. Lo que importa es que esta situación afecta a la soberanía y existencia misma del Reino Unido. Una Europa unida bajo un solo gobierno efectivamente amenaza al Reino Unido, pues esto le dará a la potencia dominante la capacidad de tener más puertos a su disposición y construir una mayor armada. Además, tener todo el control de Europa implica también tener un ejército poderoso contra el cual el Reino Unido por sí solo no podrá hacer frente. En consecuencia, sería solo una cuestión de tiempo antes de que el Reino Unido sea invadido o convertido en un estado títere del poder de Europa continental. O en todo caso, alguno de estos escenarios sería una gran posibilidad, aunque Hitler alegara lo contrario. Es por esto que el Reino Unido actuó
frente a la Alemania nazi de la misma manera con la que lidió con la Francia napoleónica. Un ejemplo extremo es el ataque británico a la Armada francesa en 1940. Esto dado que no podían permitirse que ésta sea puesta al servicio de los conquistadores alemanes, en ese momento el poder dominante en la Europa continental. Dado que el Reino Unido es una isla y por su posición ha sido una clara política británica desde inicio de los años 1500 tener una gran fuerza naval y mantener Europa dividida. Para esto ha empleado muchas alianzas para evitar que un solo gran poder emerja en Europa. Esta estrategia se denominó el balance del poder europeo. Muy probablemente este comportamiento lo tendría cualquier nación que se viera amenazada por el creciente poder de otro país o por una alianza que lo amenace. Por esto, tiene sentido pensar que es lógica la preocupación de países como Francia o el Reino Unido de ver una expansión alemana hacia el este, donde encontrarán muchos recursos de todo tipo que la harán más fuerte. Aunque vayan en dirección contraria, un éxito alemán en el este afecta la seguridad y soberanía de estos países en el largo plazo. Bajo esta lógica, tampoco tiene sentido que se le haya permitido a Alemania anexar Austria y Checoslovaquia, ya que esto generó un desbalance en el poder en Europa Central. Pero esto fue por una transitoria política de apaciguamiento que con el tiempo demostró ser un error. Esto también explica por qué Francia y el Reino Unido no declararon la guerra a la Unión Soviética cuando ésta se dividió Polonia con Alemania. A pesar de las distintas ideologías, en ese momento para el Reino Unido, Alemania era una mayor amenaza que la Unión Soviética. Por esto, para el Reino Unido hacía sentido lidiar con Alemania primero. Además, el Reino Unido tenía claro que para desafiar a Alemania necesitaba aliados. Francia era uno, pero claramente no suficiente, así que, a pesar de todo, pensó en la Unión Soviética como aliada potencial. Escogieron lidiar con un problema a la vez y Alemania venía primero por ser la mayor amenaza. Además, seguramente anticiparon que el pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética no duraría mucho. Resulta evidente que para el Reino Unido era un escenario ideal que Alemania y la Unión Soviética entren en guerra, algo muy probable porque Hitler no escondía sus ambiciones territoriales hacia el este. Además, esto implicaría que dos potenciales enemigos, las dos mayores amenazas para el Reino Unido, se debilitarían luchando entre ellos. En el tiempo, el Reino Unido vería la manera de involucrar en la guerra también a los Estados Unidos y por mientras, dado que no podía plantar cara en forma frontal a Alemania, realizaría estrategias periféricas tales como incursiones en los Balcanes, la consolidación de posiciones estratégicas en el norte de África y Oriente Medio. Siria fue clave, por ejemplo, por sus recursos estratégicos, planes sobre Noruega, más fácil de atacar que el territorio principal del Reich, aunque Alemania se adelantó e invadió Noruega, lo cual fue una gran maniobra estratégica, pues aseguró el suministro de hierro sueco que se transportaba al Reich desde los puertos noruegos. Más planes tuvo el Reino Unido contra Noruega, aunque nunca se ejecutaron. El Reino Unido siempre vio con buenos ojos una Europa dividida. Por ejemplo, prefería que Bélgica y Holanda sean dos países en lugar de uno. El colapso del Imperio Austrohúngaro fue también una buena noticia. Luego de la Primera Guerra Mundial, Turquía, como potencia perdedora, fue disminuida. También por esto, mantener la independencia de Grecia era prioridad para el Reino Unido. Pero hubo también ocasiones en las que lo contrario ha sido visto con buenos ojos por los británicos, como por ejemplo cuando a mediados del siglo XIX el Reino Unido vio con buenos ojos la unificación alemana para que haga de contrapeso a una Francia poderosa como lo fue con Napoleón. Pero esto cambió obviamente cuando el Kaiser Guillermo II empezó a construir una flota naval poderosa y a construir el ejército más poderoso de su tiempo. Es verdad, sin embargo, que la política de apaciguamiento existió como estrategia para evitar otro gran conflicto. Probablemente este fue un error británico, ya que permitió grandes victorias diplomáticas a la Alemania nazi que la fortalecieron, pero se explica por el ánimo de mantener contenta a una población que no quería otro gran conflicto de la escala de la Primera Guerra Mundial. Pero esto no funcionó y a Chamberlain le quedó claro, en marzo del 38, que el Reino Unido tendría que mantenerse firme ante el avance y aumento del poderío del Reich alemán y regresar a su estrategia tradicional. Como conclusión, entonces, debemos terminar señalando que Hitler cometió un grave error de cálculo al pensar que las potencias occidentales se mantendrían indiferentes ante su expansión hacia el este, la cual, en definitiva, harían a Alemania una potencia sumamente poderosa que rompería todo balance de poder en Europa. Ya sabemos que Hitler terminaría invadiendo a la Unión Soviética sin haber solucionado su problema en Occidente, ya que, si bien había derrotado a Francia, el Reino Unido seguía combatiendo. Dado que el Reino Unido rechazaba toda negociación,
Quizás lo lógico para los intereses alemanes hubiese sido forzar al Reino Unido a firmar una paz necesaria para evitar su colapso. Para esto, Alemania tendría que haber ganado la batalla del Atlántico o la batalla aérea de Inglaterra, o aplicar el Plan Félix y tomar control del Mediterráneo, el norte de África y Oriente Medio. Esto antes de proseguir con su fin primordial, es decir, la expansión hacia el este. Pero todo esto será materia de otros episodios. Muchas gracias.